Vamos a Job, capítulo 27. Vamos a ir un poco rápido. Job, capítulo 27, versículo. Perdón, es el capítulo 23, versículo 15. Job 23, 15. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Fíjense lo que dijo Job. Job se espantaba, se asustaba en la presencia de Dios. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Imagínense, el ser humano teniéndole miedo a Dios y temblando por la presencia de Dios. Versículo 16. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Ustedes creen que Dios turba al ser humano? Y luego versículo 17, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Es decir, ¿por qué no fui muerto? Eso decía Job, ¿por qué no fui muerto? Job capítulo 24, versículo 12. Desde la ciudad gimen los moribundos, dice Job, y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Está diciendo Job que hay muchas almas heridas, que hay muchas personas que están a punto de morir por una enfermedad incurable en un hospital, por ejemplo. Pero dice Job que Dios, fíjense, que Dios no escucha o no atiende a la oración de ellos. ¿Será cierto eso? Yo he escuchado a muchas personas en los hospitales y dicen, bueno, ¿por qué si tanto le he pedido a Dios que me sane, por qué no me sana? Entonces eso va incluido en lo que dijo Job. ¿Por qué no atiende el Señor mi oración? Veamos a 1 Pedro capítulo 3, para ver si es cierto que el Señor no atiende las oraciones. 1 Pedro capítulo 3, antes de Apocalipsis. Ya lo tiene. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro 3:12, primera epístola, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, fíjense, atentos a sus oraciones. ¿Se dan cuenta? Dice que Dios escucha las oraciones, aún no necesariamente los justos. Los justos se refieren a los que han recibido a Jesús. Aún de los que no son justos, Dios escucha sus oraciones. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? Que aparentemente Dios no oyó una oración, no la contestó. Tanto que le oré, decía una persona ya por mi hijo que estaba enfermo de leucemia, tanto que le oré a Dios y se lo llevó Dios. No me respondió mi oración. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de que Dios no escucha las oraciones o de que no las atienda? Dios siempre las atiende y las escucha. ¿Cuál es el problema? Primero, que no hay fe en el ser humano. Vamos a Santiago capítulo 5 para comprobar este hecho. Dios siempre está atento a la oración, pero ¿cuál es la situación por la cual no se manifiesta? Pues, porque no hay una respuesta cuando sabemos que Dios siempre escucha. Esta es la respuesta. Santiago capítulo 5, un poquito antes de 1 de Pedro. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Fíjense. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos. ¿Cuáles ancianos? No son los viejitos. Los ancianos son los viejitos. Vienen siendo los que tienen más fe. Para Dios son los que tienen más fe. Muchos creen que por allá en Culiacán llegaban las personas a la congregación, me veían de arriba hacia abajo y decían, ¿qué va a hacer este pastor? Si mi pastor debe ser viejito, porque entre más viejito más sabio. Es una mentira del diablo.
No, entre más viejito es más sabio la gente. Entre más estudie la palabra es más sabio. Entre más aprenda la palabra es más sabio. Así es que no se refiere a esos ancianos, se refiere a los que tengan más fe. Así es que acérquese a los que tienen más tiempo en la fe. No necesariamente tiene que ser el pastor. Versículo 15. Porque hay muchos pastores viejitos que oran por los enfermos y se mueren, Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Fíjense lo que hace el Señor. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál oración es la que salvará al enfermo? La oración de fe. Debe haber fe en el enfermo, pero también debe haber fe en el que ora por el enfermo. Debe haber fe en el que ora por el enfermo. Por eso es importante que escuche la palabra para que usted crezca en fe. No puede haber incredulidad en usted. La oración de fe salvará al enfermo, solamente la oración de fe. No hay otra oración. Ahora, ¿por qué regularmente cuando han orado por alguien dice Dios no contestó mi oración? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Dios no la contestó, que no había fe en la persona? ¿Por qué? Porque se cree regularmente que la enfermedad viene de Dios. Si alguien está enfermo de X enfermedad, dice, bueno, es que Dios me tiene así con un propósito. Eso se llama ignorancia. Ignorancia. Dios me tiene así con un propósito. Yo creo que Dios tiene algo especial para mi vida. Con esta enfermedad, a lo mejor Dios me está moldeando su imagen. Hay pastores, hay líderes de congregaciones donde le enseñan esto. Eso se llama ignorancia espiritual, ignorancia de las escrituras. Entonces debemos entender primero que no puede haber fe en una persona que cree que Dios lo tiene así enfermo. En lugar de haber fe se llama incredulidad, dudas. Hay dudas. No puede haber fe. Por eso dicen, Dios mío, te pido que me sanes, pero que se haga tu voluntad. Tú sabes si me quieres enfermo o quieres sanar. Se llama ignorancia espiritual en las escrituras. Dios siempre quiere sanarle. ¿Cuántos saben eso? Dios está dispuesto a sanarle siempre. Solamente quiere ver ese acto de fe. Ese acto de fe quiere ver Dios. Que usted le crea, que usted escuche su palabra. Job capítulo 27. Se nos va el tiempo. Job capítulo 27, versículo 8. No me pierda el libro de Job porque siempre vamos a estar ahí y de repente lo voy a llevar a otras citas bíblicas. Job capítulo 27, versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? Dice Job. Cuando Dios le quitare la vida, ¿cuál será la esperanza de la persona que no tiene a Cristo? Por mucho que hubiese robado o hecho mal, cuando Dios le quitare la vida. Fíjense, Job diciendo que Dios quita la vida. La escritura debemos escudriñarla. No podemos decir que si un hombre dijo, está escrito esto ahí, y porque ahí dices más que Dios le quita la vida, usted se va a encontrar con personas que le digan así. Escrito está. Hay que ver quién fue el que lo dijo. En este caso no lo dijo el Espíritu Santo por boca de Job. Eso sí se los aseguro. Era Job turbado, un hombre turbado. Cuando Dios le quitara la vida, eso lo dijo un hombre, no lo dijo Dios por boca de Job. Job capítulo 30, versículo 11. 30, 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Fíjense, Dios desató su cuerda y me afligió. Versículo 19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. 21 del capítulo 30. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. ¿Se da cuenta? Desde allá venían esas palabras. Te has vuelto cruel contra mí, Dios, o para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Fíjense.
¿Acaso Dios persigue a la gente?